La dieta, los diputados no levantamos la mano para aumentarnos la dieta, el aumento vino solo. O sea, fue un acuerdo entre el presidente de la Cámara de Diputados y el sindicato para aumentarle el salario de un 12% a los trabajadores del Palacio, y un 12 en enero, o un 16 en enero y un 12 en febrero, de los cuales los diputados nos vemos favorecidos porque viene así arraigado. Ahora, es verdad lo que decís, basta de aumento a los políticos. O sea, lo ideal sería que nosotros devolvamos ese dinero, que yo no tengo problema, que me digan Menem cómo lo tengo que devolver y yo se lo devuelvo, el aumento se lo devuelvo mañana. Y le pido a mis compañeros, los 38 diputados de la Libertad Avanza, más Esper, que también está ahora en el grupo, que hagamos exactamente lo mismo. Yo creo que habría que revisar todos los poderes del Estado, María, ¿no? Creo que, a ver, está bien, a mí no me parece bien en esta situación ni en ninguna el tema de este tipo de aumentos. Tenés también la Cámara de Senadores que corre exactamente la misma suerte, tenés todos los poderes del Estado, tenés todos los jueces que ganan más que un diputado, todos los secretarios judiciales ganan más que un diputado, las legislaturas provinciales, tenemos que ir a hacer una revisión y yo voy a ser el primero que voy a promover. Si toda la gente está haciendo un esfuerzo, el Poder Legislativo no tendría que ser ajeno a esto, ¿no? Preferencia política que le dice en cuanto a la propuesta del presidente del Pacto de Mayo. ¿Usted cree que los gobernadores mayoritariamente pueden aceptarla? Digamos que los tiempos que me tocó a mí gobernar no tuve esa colaboración, pero espero que todos hayamos crecido, madurado, entendido que si seguimos haciendo más de lo mismo nos va a ir igual de mal que nos ha ido en los últimos 40 años y que hay que hacer algo diferente. Así que espero que todos se pongan de acuerdo en cómo hacer de la Argentina un país normal. Porque uno puede hacer política sin dañar al otro y sin ensuciar al otro. Ayer alguien dijo que mientras yo era presidente se almorzaba y se cenaba con champán Cristal. Ya corrigió, ¿no? Y a la noche tuvo que decir hecho para atrás. Porque yo creo que eso, y yo agradezco el gesto de desdecirse. Bueno, yo quisiera que todos tuvieran la misma actitud. Son tiempos que hay que pasar. Yo estoy para explicar todo lo que tengo que explicar, porque tengo la tranquilidad de que no he hecho no he cometido ningún hecho indebido. Si efectivamente hay alguna actividad relacionada al Día de la Mujer, hoy a la tarde las vamos a distribuir. A descontar el día. Quienes no vayan a trabajar se les va a descontar el día, sí, pero eso es así, no por el Día de la Mujer, digo, es así, fue siempre así. Desde el primer paro que anunciamos que empleado que no trabaja, empleado que se le descuenta el día. Intentamos que si la sociedad votó a alguien ajeno al sistema político, porque este es un verdadero outsider, no es Trump, como dicen, tenía el Partido Republicano atrás, no es Bolsonaro, tenía el ejército atrás, eres él, su hermana y las redes sociales, y llegó porque la decisión de ustedes, los argentinos, fue que querían un shock en el sistema político. Bueno, ha generado un shock. Ahora que nos toca a todos nosotros estar a la altura de las circunstancias, ser generosos y humildes en la defensa de las ideas de fondo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo la noche, con mucha información. Hoy se ha instalado en el centro de la discusión mediática y política los aumentos en el Congreso. Que ahora va a explicar Javier Calvo. Son aumentos que vienen de la paritaria de los empleados del Congreso, los empleados de diputados, los empleados de la Cámara de Senadores. Y sobre eso se enganchan los diputados y los senadores. Y uno tiene la impresión de que con la inflación yendo a un ritmo de 25% en diciembre, 20% en enero, 15% en febrero, bueno, es lógico que haya aumentos para los empleados del Congreso que además van muy por atrás de la inflación.
Pero se ha generado un escándalo político porque esto engancha a diputados y a senadores y tanto Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, como Victoria Villarruel, la presidenta de la Cámara de Senadores de La Libertad Avanza, la vicepresidenta, podrían haber frenado esto o alertado, y eso no ocurrió. Podrían haber con una resolución o podrían, ahora va a contar Javier Calvo, podrían haber alertado, miren, está pasando eso. Y esto no ocurrió, sino que se destapó cuando llegaron ya los aumentos, 30% acumulativo, entre enero y febrero, ya en los recibos de sueldo, que además los diputados cobran, se nota muy bien, antes del día 4 tienen todos los sueldos depositados, cosa que no ocurre hoy en muchas empresas del sector privado. Y eso ha generado todo un escándalo político porque el gobierno ha hecho todo un lema y toda una campaña muy grande en base a la austeridad y sobre todo a la motosierra, la casta política. Y resulta que la casta política tiene un aumento primero que nadie, porque están discutiendo en el sector privado todavía y hay muchas empresas que no pueden pagar los aumentos, van, vienen, discuten y tienen un aumento primero que nadie. Es un aumento que es mayor al aumento que recién a partir de este mes, es decir, al tercer mes del año, están cobrando los jubilados, que es de solo 27%, cuando la inflación en estos 3 meses va a rondar el 60% acumulado. Pero además se está dando en un contexto justamente donde hay una licuación fenomenal de todos los ingresos de la población, tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, hay una licuación salarial enorme en el sector privado, aún de los salarios privados registrados en blanco, los que pueden negociar paritarias y tienen los salarios más altos. Se está dando una licuación feroz en los 8 millones de jubilados y pensionados. Tanto es así que ahora van a ver, el FMI está alertando, ya debe ser la 4ª vez consecutiva que una funcionaria del FMI le envía la señal, ocurrió hoy, al gobierno de que no se puede seguir el ajuste licuando fondos de jubilaciones, pensiones, planes sociales. Y en ese contexto es que salta el escándalo político del Congreso. Por eso cobra la dimensión que cobra y por eso obliga al presidente Milei a reaccionar rápidamente y tratar de alguna manera de corregir esto que se les pasó tanto a Martín Menem como a Victoria Villarruel. Javier, bueno, ¿cómo está la situación? ¿Hay novedades respecto a este aumento? Y contá un poco la secuencia de cómo se llegó a esto. Sí, las novedades es que van a intentar, dicen que lo van a lograr, retrotraer los aumentos en vista del escándalo. Vamos a desmontar algunas cosas que se están diciendo que son o mentiras lisas y llanas o medias verdades. Una de ellas es que esto no se podía hacer de otra manera. Es mentira eso. Se podría haber hecho de otra manera sin que estallara el escándalo. Vos fijate lo que decía hoy a la mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicando un poco por qué se llegó a esta situación del aumento de las dietas del 30%. Fíjate. Creo que habría que revisar todos los poderes del Estado, María, ¿no? Creo que, a ver, está bien, a mí no me parece bien en esta situación ni en ninguna el tema de este tipo de aumentos. Tenés también la Cámara de Senadores que corre exactamente la misma suerte, tenés todos los poderes del Estado, tenés todos los jueces ganan más que un diputado, todos los secretarios judiciales ganan más que un diputado, las legislaturas provinciales, tenemos que ir a hacer una revisión y yo voy a ser el primero que va a promover. Si toda la gente está haciendo un esfuerzo, el Poder Legislativo no tendría que ser ajeno a esto, ¿no? Bien, ¿en qué cambió la opinión de Martín Menem de esto que acabamos de ver a lo que firmó hace 2 semanas junto a Victoria Villarruel? Porque fueron ellos dos los que firmaron que efectivamente se pasara el aumento del personal legislativo a senadores y diputados. ¿Qué cambió? ¿Tuvieron que firmar eso para...? Claro, porque efectivamente lo que nos quieren... Ellos tuvieron que firmarlo para que pasen los recibos. No era automático el enganche. No era automático. Para que la administración del Congreso les pase
es el aumento del personal legislativo a diputados y senadores, lo tienen que firmar los presidentes de ambas cámaras. Eso hicieron Victoria Villarroel y Martín Menem, que ahora, por lo menos Menem, Victoria Villarroel no abrió la boca, se sorprenden bueno, el esfuerzo que hay que hacer. Bueno, no lo pensaron hace 2 semanas porque esa firma de ellos dos fue el 22 de febrero. Pasaron ya 2 semanas. ¿Por qué ahora cambian de opinión? Por el escándalo. Es mentira que esto había que hacerlo de todas maneras, que la firma de ellos era de todas maneras y que no se podía evitar, porque hay una resolución de 2011, que de hecho Martín Menem ahora postea anunciando un proyecto de ley para desenganchar el aumento de los diputados y de los senadores del Poder Legislativo, habla de una resolución de 2011. Es cierto, esa resolución de 2011 es cierta, con Vudú de presidente del Senado, qué tiempos aquellos, y Domínguez como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora... Es simplemente una resolución, de los presidentes de diputados y de senadores. Otra resolución podría haber desenganchado ese aumento. Si se ponían de acuerdo Villarruel y Martín Menem, totalmente desenganchaban los aumentos para diputados y senadores del 30%. Como ya pasó en 2022. En 2022 hubo un aumento extra, una bonificación salarial extra para el personal legislativo y hubo una resolución interna que desenganchó para esa bonificación a senadores y diputados. ¿Por qué no pueden hacerlo ahora? Porque desconocen el reglamento, una posibilidad, pensándolo bien. O 2, porque sabían que se armaba quilombo. Perdón, lío. Si no, fíjate lo que decía hoy José Luis Espert, que defendía el aumento y defendía que senadores y diputados tuvieran un buen ingreso. Fíjate. Ver, esta es la frase de José Luis Espert. La frase de Espert. Sí, sí. Claro. Nos aumentaron la dieta un 30% con una inflación del 45%, dijo José Luis Espert. También defendió ese aumento Pichetto. A ver, quiero ser muy claro con esto, porque tal vez hay medias verdades. No solamente Villarruel y Menem firmaron esto, sino que fueron informados, por usos y costumbres, los jefes de cada bloque. Solo un bloque se opuso a ese aumento, el de la izquierda. Todos los demás no dijeron nada, con lo cual ahora todos los legisladores de La Libertad Avanza, que se rajan la vestidura del PRO... Solo los zurdos se opusieron Solo los zurditos se opusieron al aumento. Como suele pasar del bloque de izquierda. No te escuché, Xavi, ¿qué me dijiste? No, espera un segundito. Quiero decir algo respecto a esto, a lo que estamos hablando del aumento, de lo que dice Espert, del 45% de inflación y el 30% para los legisladores. Esto lo reciben acumulado ya entre enero y febrero, es decir, enero recibieron 18, 16 y 12. Y 12%, es decir, que ya de principio acumulado 30. Los jubilados recibieron en enero 0 y en febrero 0. Y la inflación acumulada solo en esos 2 meses fue, efectivamente, no 45, fue rondando el 40%. Recién en marzo los jubilados reciben el 27% de aumento, 27,5% de aumento, pero recién en marzo. Entonces, acá no es una cuestión de si estás detrás de la inflación. Todos están muy detrás de la inflación y por eso nadie cuestionó el aumento para los empleados del Congreso, tanto de diputados como del Senado, sino que estamos hablando de una dirigencia política que, bueno, que queda desenganchada del resto de los sectores de la economía. Y estamos hablando fundamentalmente del sector, uno de los más vulnerables, que son los jubilados del régimen de ANSES. No los regímenes especiales, no, por ejemplo, los jubilados del Poder Judicial, que se enganchan cada 3 meses o con los aumentos de los jueces. Es cierto lo que dice Martín Menem, que hoy los jueces ganan mucho más que los 2,5 millones de pesos o los 2 millones de pesos de los diputados, que hay directores de los organismos descentralizados del Estado que ganan muchísimo más. Los directores del Banco Central deben estar en sueldos arriba de los 4 millones, 5 millones de pesos, lo mismo que directores del Banco Nación o de otros organismos descentralizados. Todo eso es cierto, incluso en algunas legislaturas.
Pero atención, el salario promedio de la economía en blanco, no los 4 millones de trabajadores en negro, en blanco no llega a 500.000 pesos. Con lo cual, y abajo de 1 millón de pesos tenés al 90% de los asalariados en blanco. Solo el 10% los que en su momento estaban alcanzados por el impuesto a la ganancia son los que están allá arriba. Entonces, me parece que esa es un poco la discusión y por eso genera esta, si se quiere, esta polémica tan grande en esta coyuntura. Fíjate el sueldo de un diputado, ahora con el aumento, que no sé, se lo van a sacar, no sé qué van a hacer, no sé si legalmente se puede hacer, pero fíjate, ahí tenés el sueldo de un diputado, ya con lo que cobraron en febrero. Esto es sin el aumento. Por eso dice correspondiente a enero, donde todavía no les habían aumentado. Salta a partir del pago de febrero, lo que empezaron a cobrar ahora. Claro, pero esto es a partir de entonces... Claro, es 1.500.000 que claro, esto es que empieza... el 2 de febrero, mirá, claro. El 2 de febrero cobraron el sueldo de enero. Claro. Bueno, este no es el con aumento, entonces, ¿no? Es sí. con aumento superan los 2 millones. Exactamente. Y entonces, con el punto ahí es que nadie dijo nada hasta que cayó el escándalo. Bien. Y ahora, hasta el propio presidente postea que, o repostea, que se tienen que ir para atrás con los aumentos. Reposteo esto de que está enojado. Digo, hoy nadie le avisa... Hoy el presidente me cuentan que efectivamente estaba muy enojado con esto. Entonces se enciende todo el mecanismo de comunicación de la Casa Rosada, que es llamar a un par de periodistas amigos, 2 o 3, muy amigos. Decir que está indignado. Y pasarle la información a tuiteros militantes. Pero bueno, está bien, es la lógica un poco de la comunicación. De la de ellos. Siempre y cuando que los tuiteros militantes sean tuiteros militantes, por la libre, privados. Bueno, ¿no? hay de todo. Eso es muy importante, porque si no estamos complicados. No vaya a ser como el director de comunicación digital, que era un tuitero militante, privado, pero ahora está en la función pública. Cobra también, tengo entendido, 1,5 millones de pesos. Casi 2. Y se dedica a insultar, sigue insultando como insultaba hasta la semana pasada. Ahora es funcionario público, entonces representa a todos los argentinos. No a una facción política. Y lo decimos esto ahora, como lo decíamos antes, con el kirchnerismo, que tenía también esta lógica de comunicación, si se quiere, muy confrontativa, muy militante, con sus militantes periodistas, con sus militantes tuiteros, con sus militantes comunicacionales. Esto no es nuevo. El tema es quién cobra y de dónde cobra. Entonces, desde el sector privado se puede hacer lo que sea. Del sector público ya son otras cuestiones y otras responsabilidades. La bajada de línea es tal, comunicacionalmente, que obligan a que Martín Menem, por ejemplo, tenga que postear esto que tuiteó hace unos minutos respecto a la orden de Javier Milei, de que vamos a presentar un proyecto para retrotraer el aumento, que fue... Debido a la resolución, mira, me parece muy interesante, porque dice, por orden del presidente Javier Milei vamos a presentar un proyecto para retrotraer el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución firmada por el expresidente del Senado, Amado Boudou, y el expresidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, en el año 2011. Ahora, si yo no entiendo mal, yo estudié como Milei Economía y hice solamente Derecho Constitucional, la pirámide de Kelsen. Está hablando de una resolución de las autoridades de la Cámara de Diputados. Es decir, que ni siquiera es un decreto, no es nada, digamos. Entonces, no es una ley, nada. Quiere hacer un proyecto de ley, una ley para desenganchar algo que firmó Boudou y Domínguez, ¿será? No, Boudou y Domínguez, Boudou y Domínguez. Perfectamente, con firmar Martín Menem y firmar Victoria Villarruel, una ya resolución. Lo desenganchan. Si quieren perder tiempo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, entretener, que discuten y demás, cuando hay cosas más importantes que discutir, cuál va a ser el ordenamiento fiscal de la Argentina para adelante, cuál va a ser el Pacto de Mayo, las grandes cosas para discutir. Pero si quieren perder tiempo, háganlo, hagan un proyecto de ley, pierdan tiempo. Pero instrumentenlo inmediatamente. Firmen la resolución, Martín Menem y Victoria Villarruel, instrumentenlo ya. Es más, retroactivo, instrumentenlo. Que devuelvan lo que cobraron ahora en los primeros días de marzo sobre febrero. Pero después
todo para el circo y para el show político. No vamos a estar discutiendo, ¿cuándo van a estar discutiendo el proyecto de ley? Instrumentenlo ya, fírmenlo, instrumentenlo. Si es así, ¿no? Si lo dice el propio Martín Menem. Es que con una resolución lo pueden hacer. Yo no puedo creer que una no resolución de Vudú y de Julián Domínguez se tenga que cambiar un proyecto de ley. No, por eso. Fírmenlo y después hagan el show en diputados y en senadores. Si hubieran querido no dar ese aumento, lo hubieran podido ya decidir Villarruel y Martín Menem hace 15 días cuando firmaron el ok de que pase el aumento a los diputados y senadores. Está Gabriel Prosperi en el sanatorio Otamendi. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Exactamente, estamos siguiendo el estado de salud del padre del presidente de la Nación. Hablamos de Norberto Milei, quien ya hace varias horas que ingresó aquí. Hermetismo absoluto en cuanto a la información del estado de salud del padre del presidente de la Nación. Se habló de un cuadro de anemia por el cual la propia hermana y secretaria de la presidencia, Karina Milei, lo acompañó hasta aquí. Le hicieron obviamente los primeros estudios y lo internaron en este sanatorio Otamendi, como vos bien decías. Hasta el momento no hay información ni del instituto en cuestión, ni tampoco de la Presidencia de la Nación, del área de prensa de Presidencia de la Nación. Por lo tanto, reitero, hay hermetismo absoluto respecto del estado de salud de Norberto Milei, que tiene 80 años, una relación, como el propio presidente la definió en alguna entrevista, dificultosa, justamente con él mismo. De todas maneras, estuvo siguiendo palmo a palmo lo que acontecía a partir de lo que le informaba su propia hermana. Recordemos, Maxi, también que hace 3 semanas estuvo internada la madre del presidente de la Nación, también aquí, en el sanatorio Otamendi, Alicia Lucich, en aquel caso, en aquel momento, por un cuadro de hipertensión. En el mismo día le dieron en alta. No así con Norberto Milei, que permanece internado aquí, reitero, sin mayores detalles de cuál es su cuadro a este momento. Gabriel, la anterior oportunidad, la mamá de Milei cuando fue internada fue Karina Milei, pero no el presidente. Hoy pasó lo mismo, fue Karina Milei, pero no apareció por ahí el presidente de la Nación. Ahí se lo desenganchó, un poco Gabriel Prosperi, pero está la información. Se dedica Karina Milei a los padres. Bien, a ver, bueno, no, está bien, el presidente está bien, bueno, qué sé yo. Está de un lado por el otro, pero, también. Está en Olivos. No, pero todos dicen que labura 18 horas en Olivos. No, está bien, pero está en Olivos, no es que... Los tiene a todos zumbando. No es que está en el interior o en las provincias, los tiene a todos zumbando desde muy temprano. A ver, fíjense lo que está pasando, ¿no?, en el contexto de la licuadora. Hay un tuit de Hernán Lacunza, del exministro de Economía de Mauricio Macri, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, que justamente dice lo que está pasando con el ajuste, ¿no? En el tuit dice Hernán Lacunza: el superávit fiscal de enero es 25% motosierra, recorte de obras y recorte de transferencia a provincias, 57% licuadora, jubilaciones, salarios y planes sociales, y 18% freezer, es decir, pagos que no se hacen directamente, se tienen que hacer y que no se hacen. Pagos de energía, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento, una situación muy grave, en la cual Camesa, que es la administradora del mercado mayorista, la empresa mixta público-privada, que regula el mercado mayorista de energía, tiene que transferirle fondos a las transportistas, también a los generadores, a la transportista más grande mayorista, que es Transener, por ejemplo, que comunicó a la bolsa, porque cotiza en bolsa, que no tiene fondos para pagar los salarios de los empleados. Entonces eso genera una tensión muy grande, ¿no? ¿Y qué dice Lacunza? El último 75% no es extensible, habrá que reemplazarlo por otra fuente. Es decir, la discusión, bueno, ¿va a haber un paquete fiscal? No va a haber un paquete fiscal. Cito a Hernán Lacunza, algunos dirán, bueno, pero fue un ministro de Economía de un gobierno económicamente fracasado, dirán los libertarios, respecto a Hernán Lacunza. Bueno, lo mismo le pasa a Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, también un gobierno fracasado, y se le da una oportunidad adicional. Por eso hoy maneja toda la economía y también todos los sectores, incluso el sector energía, maneja todos los hilos. Es hoy el gestor principal de la administración, Javier Milei. En este contexto también, hoy sale el Fondo Monetario a decirle a Milei, aflojen con la licuadora, paren un poquito la mano. Y la pregunta es
¿Se volvieron zurdos también en el Fondo Monetario? ¿Tienen conciencia social? No. Salió Juli Cossack, que creo que es la tercera funcionaria, la principal era Guita Gopinath, la número 1 en realidad del FMI, la vicedirectora, pero que maneja todo en el FMI, que calcado vienen diciendo todas las semanas lo mismo, que el ajuste no recaiga sobre las familias trabajadoras y los sectores más vulnerables. Es decir, el fondo que lo está apretando el gobierno y le está diciendo todas las semanas, con la licuadora no podés seguir. Hacé sustentable el ajuste, lo que decía la CUNSA. Envía un paquete fiscal para sustentar los ingresos, la recaudación. Está presionando por la restauración del impuesto a las ganancias, el FMI. Está presionando porque se desmantelen exenciones impositivas regionales y sectoriales a empresas y a regiones, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego o el régimen del software. Es decir, que envíe una moratoria, que envíe un blanqueo. El FMI también presiona por las retenciones, pero tengo entendido que el gobierno no va a insistir con eso, porque en este momento sería ir a un enfrentamiento con el campo, pero hay una insistencia muy grande donde todos ven, y por eso ha generado, insisto, tanta indignación el tema del Congreso, de que la licuadora está funcionando a full y que no puede seguir así. Digamos que hay que hacer sustentable la base de la estabilidad que busca el gobierno de Milei y Caputo, que es el ajuste fiscal. Fíjense lo que ha pasado con la recaudación impositiva en febrero. Estos son datos del IARAF, todavía no están los datos oficiales, pero hay una caída de todos los impuestos en términos reales, descontada la inflación, salvo los impuestos del comercio exterior. A ver si pongámoslo de lleno, se ve rápidamente para ver el pantallazo, no voy a ir uno por uno. Los únicos que van positivos para arriba son los impuestos que no se coparticipan, son los impuestos que recauda Nación y que no coparticipa con las provincias. Todos los demás, fundamentalmente IVA, ganancias, impuestos internos, todos esos vienen para abajo y tiene que ver con la recesión muy profunda que está ocurriendo en la economía. Caída de 22% en la construcción, caída de 12% de la industria, 25% del comercio minorista, números de la crisis del 2002, una recesión muy pero muy profunda. Ante eso, lo que ha hecho el gobierno en enero y febrero, la placa siguiente, es la licuación feroz. Fíjense cómo cae el gasto público en términos reales. En febrero más que en enero incluso, cayó, ahí está el número, cayó 36% el gasto público en términos reales. Y claro, no hay aumento para jubilados, que son más del 50% del gasto, hay aumento salarial en la administración pública por atrás de la inflación, planes sociales congelados, no se le paga los subsidios al sector energético y eso hace que caiga fuertemente el gasto público. Y, de nuevo, la placa siguiente, este es el estudio del IARAF, de Naim Algarañaz, lo que muestra es que justamente el principal ahorro es todo esto, prácticamente la mitad del ahorro del sector público son las jubilaciones y la licuación salarial, todo esto. Después hay un poco de motosierra, algunas transferencias provinciales. Son estas cosas chiquitas. Son estas cosas chiquitas. Lo principal, coinciden la CUNSA y este estudio y el FMI, es la licuadora. Y en ese contexto, bueno, viene la reunión de mañana del presidente, mejor dicho, de los ministros, Guillermo Franco y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, con los gobernadores. Y ha habido algunas señales de distensión que quiere, antes de sentarse a negociar, ha puesto sobre la mesa el gobierno. Sí, no se sabe si va a ir el presidente mañana. Dicen que tal vez pasa a saludar. Sí va a estar Axel Kicillof, que confirmó su presencia. Les tiraron unos mimos en las últimas horas. Por ejemplo, que van fondos a las provincias del incentivo docente, pero para las áreas de infraestructura y salarios docentes. Algo que se publicó hoy en el boletín oficial. Va a haber también... Algo muy importante en algunas provincias para complementar salarios y en otras para poder instrumentar la doble jornada escolar, que estaba en algunas provincias también comprometida. Esto de que cada vez más escuelas públicas tengan doble jornada, ¿no? Mañana y tarde. Totalmente. Y también Guillermo Francos les ya planteó que se viene la reinstalación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Lo dijo antes de la reunión con gobernadores, porque los gobernadores
quieren que el costo político lo pague el gobierno nacional y por eso estaban muy interesados en que en la reunión estuviera Luis Toto Caputo, que está en Punta Cana en la asamblea del BID. Va a estar ¿no? Kicillof mañana. Va a estar Kicillof, sí, va a estar Puyaro, va a estar Yarlora. Otro mimo recibieron. También hubo hoy un desembolso para evitar que continuara el paro de una cantidad de líneas de colectivos en la zona AMBA. Hubo un desembolso del gobierno nacional al respecto. De subsidios. De subsidio subsidios. de transporte. Y también hay ATNs. Aporte del Tesoro Nacional discrecionales a las provincias. ¿A qué provincias? Exactamente, 5 provincias. Hay que decir que una está metida como herencia de una promesa de Sergio Massa que no había cumplido y la tuvo que cumplir esta gestión a fines de diciembre, que es Córdoba. Pero le transfirieron 15.000 millones de pesos a Córdoba como compensación por la baja de 5 provincias, a ver si podemos ver ahí los gobernadores que no son estos. No. Los gobernadores son... Yarlora, ¿sí? Coincidimos con Yarlora. Valdés de Corrientes, 1.000 millones de pesos le transfirieron. Puyaro de Santa Fe, al que le transfirieron... Frigerio de Entre Ríos, al que le transfirieron 345 millones. Chubut, Nacho Torres, al que el 6 de febrero le transfirieron 1,5 millones de pesos. Y el peronista Osvaldo Jaldo... Bueno, 1,5 millones de pesos. No, bueno, pero... Esto fue antes del conflicto. Esto es cero. Bueno, esto fue antes del conflicto. Esto es cero. Esta transferencia. Todo lo demás, cero. Sí. Y Jaldo de Tucumán... el 27 de febrero, es decir, la semana pasada, recibió 2.000 millones de pesos. Bueno, ese es muy importante, porque Jaldo, que es el único que se alineó totalmente con el gobierno nacional desde el primer minuto, ex kirchnerista, peronista, Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, recibe ahora, después del conflicto con las provincias, fue el único que no firmó de los 24 gobernadores, solo uno no firmó, Jaldo, 2.000 millones de pesos, que es una cantidad importante. Para Tucumán, sí. Exactamente. Y digo... En aporte de Tesoro Nacional. A ver, todo es poco. En total, si sumamos Córdoba, son 20.000 millones de pesos. Si sacamos Córdoba, que era de la herencia anterior, son nada más que 5.000 millones de pesos. Es nada. Pero para todas las demás provincias es cero. Hay una frase de Mauricio Macri, no referida al tema gobernadores y demás, sino referida a Javier Milei en particular, que es un outsider de la política, y que es él, su hermana y las redes sociales, que generó mucho ruido y mucho enojo. Uno lo ve también en el termómetro de las redes sociales del ecosistema de la militancia libertaria, que salieron con todo contra Macri, porque, claro, es fuerte, más allá de que estaba describiendo, yo creo que no tenía mala intención Macri, o sí, no lo sé, porque la verdad que tiene mucha astucia. Macri es expresidente, está muy fogueado, no creo que peque así de ingenuidad. Te cuento después el contexto. Él estaba describiendo cómo ha llegado Javier Milei al gobierno. La pregunta es si también está describiendo cómo está gobernando Javier Milei. Porque el expresidente se presenta como que es él el que tiene los equipos y Javier Milei no tiene equipos. Como si él fuera el único que tiene equipos profesionales. Y fíjense lo que dijo de Javier Milei. Entendamos que si la sociedad votó a alguien ajeno al sistema político, porque este es un verdadero outsider, no es Trump, como dicen, que tenía el Partido Republicano atrás, no es Bolsonaro, tenía el ejército atrás. Eres él, su hermana y las redes sociales, y llegó porque la decisión de ustedes, los argentinos, fue que querían un shock en el sistema político. Bueno, ha generado un shock. Ahora que nos toca a todos nosotros estar a la altura de las circunstancias, ser generosos y humildes en la defensa de las ideas de fondo. Evidentemente, Macri lo quiere supuestamente apoyar a Milei, pero lo que está diciendo, miren que no es Trump, no es Bolsonaro, que tenían respaldo atrás, tenían, no sé, al ejército, tenían al Partido Republicano. Dice, es él, su hermana y las redes sociales. Es decir, está diciendo, estamos hablando de un presidente de la nación, que tiene que tener equipos de gestión. Esto cayó mal, tengo entendido. No sé si en el propio Milei, no lo pude chequear, pero aquellos que están gestionando en cada área con equipos están diciendo, bueno, Macri está diciendo que
que hay funcionarios que no funcionan, como hacía Cristina desde afuera, bombardeando o apuntando a algunos ministerios? Sí, claramente hay ahí... Milei es raro que se tome a mal algo que diga Macri. La información que siempre circula es que Milei es raro que se tome a mal. Otros en el gobierno no tanto, no son tan benevolentes con el ex presidente que dice, ustedes lo eligieron. Macri, ¿por quién votó en el balotaje? ¿Por Massa o por Milei? Usted también lo debió elegir. Pero está claro que quiere mandar un mensaje de lo solo que está y de que de alguna manera hay que acompañarlo. Quiero aclarar al respecto que tanto desde el macrismo como desde el gobierno hoy, por estas razones, se desmintió tajantemente que hubiera habido una reunión, como se publicó en algún lado, entre Mauricio Macri, Nicolás Pose y Santiago Caputo. Lo niegan terminantemente. Tal vez alguien se equivocó, alguien miente. Es muy mala la relación, no hay ninguna relación, pero no se quieren Nicolás Pose y Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque para Macri Nicolás Pose es uno de los funcionarios que no funcionan, es uno de los responsables para Macri de que la gestión esté muy ralentizada y Pose cree que Macri le serrucha el piso, para poner a alguien del PRO. Así que esa reunión no se produjo nunca, según las fuentes de ambos lados. Hoy la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el índice de inflación de febrero de la Ciudad de Buenos Aires, dio 14,1%. No necesariamente coincide con los datos del INDEC, a veces da para arriba, a veces da abajo. La impresión que el INDEC va a dar para febrero un número más rondando el 15%, más menos, un poquito más arriba. Primeros 2 meses acumula 38,9% la inflación en la Ciudad de Buenos Aires y últimos 12 meses 264,5%. Igualmente hay un dato que es preocupante, de acá del dato de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ver qué da el INDEC, que es que el dato de alimentos y bebidas estuvo por arriba del promedio, 14,7%. Y alimentos y bebidas es un rubro que se tiene que estar desacelerando, porque era uno de los precios que estaba adelantado, no uno de los precios atrasados. Los que se adelantaron o trataron de regularizarse en febrero, por ejemplo, son tarifas públicas, sobre todo en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires también. Empezaron los aumentos, por ejemplo, de la luz. Por eso llamó la atención que siga en el 15% prácticamente, que es más del 330% anualizado, alimentos y bebidas. De hecho, hubo una reunión ayer del ministro Caputo, antes de viajar a la cumbre del BID, con empresas de alimentos, como las principales empresas alimenticias, y hoy tuiteó Caputo respecto a esa reunión. Y dijo, excelente reunión ayer con los productores de consumo masivo, alimentos, limpieza, higiene y tocador. Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el INDEC. A ver, los precios no están bajando. Los precios están subiendo fuertemente. De hecho, estamos contando que están subiendo en el caso de alimentos sorprendentemente al 15% y no aflojan, siguen muy fuerte. Cuando tendrían que estar los del alimento abajo del 10% y ahora los que tienen que aumentar son las tarifas de servicios públicos, los precios de tenés atrasados, lo que se está tratando de regularizar en estos meses. Ahí tenemos un problema y lo está evidenciando el gobierno porque los precios de esos productos siguen corriendo a un ritmo inflacionario muy elevado. Ahora, lo otro que dice Caputo es que el INDEC no está captando apropiadamente los precios de los alimentos porque las empresas, sobre todo de primera línea, meten muchos descuentos, muchas ofertas y demás, y está pidiéndole a las empresas que pongan esos descuentos en los precios de lista para que el INDEC los pueda capturar. ¿Qué sé yo? Es llamativo, digamos, que el INDEC no capture, digamos, si hay descuentos y demás. Entonces, ojo que hay una preocupación seria, es evidente del gobierno, por lo que está pasando con los precios de los alimentos, que deberían estar bajando mucho más rápidamente, deberían estar desacelerándose mucho más rápidamente. No hay ningún precio que esté hoy en deflación, con caída, sino que hay precios que en promedio tendrían que estar subiendo mucho menos que ese 15% de inflación, porque arriba de eso, arriba del 20%, debieran estar en febrero y marzo otros precios, como en marzo los colegios privados o
en febrero y también en marzo tarifas públicas, que se están ajustando porque eran precios que estaban muy atrasados. De hecho, la proyección de inflación, si uno mira el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, lo que está marcando es una inflación del 15,8% para febrero, una inflación del 14% para marzo. Fíjense, recién, según las 60 consultoras que encuesta el Banco Central, recién en junio habría inflación de un dígito. Es decir, una desinflación demasiado lenta. Vamos a ver si ocurre antes. Para eso es fundamental, efectivamente, que se mantenga la estabilidad cambiaria, que se mantenga el ajuste fiscal, el apretón monetario y que la calle aguante el ajuste. Porque ahora, más que los precios, la preocupación es la recesión y el empleo. Los indicadores que estamos viendo de una caída muy, pero muy fuerte del nivel de actividad. Cuando volvamos, contás Alberto Fernández, que reapareció. Sí, en México, con una entrevista. Buah, una más. Bueno, con el tema seguros. ¿Sí? Ahora sí. Lo persigue el tema seguros. Sí. Ofertas imperdibles en Auto France, el concesionario número 1 de Peugeot. Si querés comprar una Partner Comfort HDI, te financian 7 millones de pesos con 9 cuotas fijas a tasa cero al mismo precio que de contado, con un anticipo de 11 millones y medio de pesos, o tu usado, financiás el resto a tasa cero y te ganás la diferencia. Y si querés un Peugeot 208, te financian hasta el 70% del auto con la cuota más baja del mercado. Contactate al WhatsApp de Auto France y accede a tu 0 kilómetro. Auto France, el número 1 de Peugeot. Bien, el otro tema muy delicado que estamos hablando, como les decía, era la situación de Alberto Fernández. A ver si podemos ver, Alberto Fernández, lo que decía a un medio mexicano. Un medio mexicano. ¿Qué hacía en México? Está de viaje en México, fue invitado, es amigo de Andrés Manuel López Obrador. A ver, esto decía Alberto Fernández. Invitado a dar clases, charlas, bueno, esas cosas. Dio una entrevista al medio Milenio de México. Bueno, el argumento de siempre, que él no tuvo nada que ver, que acá hay una equivocación, que hay una operación en su contra, que se lo está persiguiendo. Bueno, veremos. En algún momento puede ser que sea citado por la justicia, acá en Comodoro Pi, donde lo están investigando. Bien, vamos a una tanda y volvemos. A 985 pesos, el mismo precio que tenía en octubre pasado. Y en el medio hubo más de 100% de inflación, ¿no? Con lo cual, aquel que se quedó en dólares perdió mucho poder de compra, ¿no? Hay una inflación en dólares muy, muy grande. En los 2 primeros meses del año, el dólar estuvo desde el principio de año prácticamente el mismo valor, subió, pero después bajó a este 9,85, estamos hablando de 40% de inflación en poco más de 2 meses. Hoy repuntaron un poquito los dólares financieros, pero igualmente el MEP, el dólar bolsa, 996 pesos por debajo de los 1.000 pesos, y como ven desde el principio de año, nada, 0,2% de aumento, es decir que todo lo que fue aumento de precios fue aumento de precios en dólares. Y la pregunta es si Argentina nos está poniendo cara en dólares, con salarios muy retrasados en dólares, y cómo se impulsa la actividad económica, el consumo con esto. Es decir, por qué la gente no saca los dólares y ve que no se está moviendo la cosa para comprar bienes durables, para invertir en la construcción. Nada de eso está corriendo. Y pueden ser 2 cosas: o quedó todo muy caro en dólares repentinamente, o todavía falta confianza para sacar efectivamente esos dólares del colchón a aquellos que lo tienen. El otro elemento es que todavía hay un cepo importante. Estamos con este dólar por debajo de los 1.000 pesos, pero no se le permite comprar dólares a importadores en gran medida para pagar deudas al exterior, y parte de las exportaciones están ingresando por el dólar financiero. No entran al Banco Central, sino el 20% se liquida ahí, y eso todo conlleva a tirar para abajo el dólar. De hecho, la tasa de interés del 9% mensual ha sido en los 2 últimos meses ganancias en dólares
muy, pero muy importantes. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la próxima etapa? Porque es una economía que efectivamente tenía nada de dólares y muchos pesos. Ahora los pesos están licuando, el Banco Central está acumulando dólares, pero lo que decíamos antes, hay que pasar a una nueva etapa y sobre todo, bueno, a ver cuándo pega la vuelta a la economía y cómo sale la recesión. Hoy hubo mucha polémica respecto a el tema premios Nobel advirtiendo por justamente, ¿no? La licuación también de fondos para el CONICET. Exactamente. 68 premios Nobel escribieron una carta, 68 premios Nobel de todo el mundo, al gobierno argentino pidiéndole que no recorte en ciencia. Hoy salió el vocero presidencial Manuel Adorni a defenderse de eso. Fíjate lo que dijo. Por último, el Gobierno Nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET. El Gobierno Nacional apuesta a la ciencia y tecnología, siempre lo vamos a hacer. De hecho, el propio presidente de la Nación es un académico que tiene decenas de publicaciones, 6 libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en Argentina y en el mundo. Lo cierto es que bueno, el presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho, bueno, se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo. Sí, se está construyendo un nuevo CONICET. Vamos a ver qué queda de ese nuevo CONICET. Dijo algo incluso más polémico Adorni, que es que anunció que mañana... Nobel. Sí, que mañana, sí. 8 de marzo, celebración mundial del Día Internacional de la Mujer, se les va a descontar el salario a aquellas trabajadoras de la Administración Pública Nacional que se adhieran a la celebración y no vayan a sus trabajos en el Estado. Nunca había pasado. Bueno, parece que va a pasar mañana. ¿Y qué ocurre en el sector privado? En el sector privado no, está de acuerdo a cada empresa. ¿No? Está bien. Pero en la administración pública ya advirtió hoy el vocero presidencial que la administración pública va a descontar el día. Con el tema de Martín Menem tenías un tema adicional que era la polémica que se generó con la designación de un sobrino segundo. Exactamente, designó al hijo de Lule Menem. Quien ahora está trabajando con Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia y lo designó al hijo de Lule Menem, que se llama Federico Sharif Menem. No tiene ahí ningún estudio, no está graduado. Lo designó, dice que tiene mucha confianza, en mi barrio se llamaba nepotismo, y gana 2 millones de pesos. Claro, hay que recalcular un poquito también la escala salarial en el sector público, en base a antecedentes debería ser, y ¿no? demás, porque los políticos creen que todo es muy barato, ¿no? Digamos que las cosas, que los sueldos no son elevados y visto desde el sector privado parecen sueldos muy elevados. Nos estamos retirando, se quedan con Mariano Yese. Chau, pásenla bien.